El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora vamos a ver qué es eso del déficit de atención y la hiperactividad. Lo haremos con esta conversación con los expertos. Se trata de Juan Carlos Pérez Castro, director general de proyecto DA, Déficit de Atención e Hiperactividad, y Aarón Briones, coordinador de difusión. Es importante que vayamos conociendo esto y que no etiquetemos a todos los niños, es que tiene déficit de atención, es que tiene hiperactividad y justifiquemos en ellos su falta de interés en la escuela, por ejemplo, o su falta de respeto para con los demás compañeros o con los adultos, o atribuyamos a eso el bullying. Entonces sí hay que manejar con formalidad este tema y saber que solo algunos casos tienen esto, saber causas también, causas generalizadas en el ambiente social, en la tecnología, en los medios de comunicación que están aumentando la incidencia de casos con déficit de atención e hiperactividad, lo mismo que el consumo de alimentos excitantes que están provocando esto, pero pues con cuidado, con mesura, con responsabilidad. Proyecto DA, Déficit de Atención e Hiperactividad. Juan Carlos, Aarón, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias. Es que de pronto en el último lustro todo mundo tenemos o bipolaridad o déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Así si es. somos adultos, bipolaridad, y si son niños, déficit de atención y hiperactividad, Así Entonces quiero que nos expliquen la verdad, qué es eso y cuáles son las causas y cómo trabajar con un niño así. ¿Quién comienza? Claro, bueno, ciertamente existe cada vez más evidencia científica de lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sabemos que existe una cuestión genética, también es el trastorno psiquiátrico con mayor heredabilidad que hay, hasta de un 70%, o sea, padres que tienen el trastorno tienen 70% de probabilidades de transmitirlo a sus hijos. La sintomatología, bueno, sabemos que son 3 los síntomas principales, que es inatención, hiperactividad e impulsividad. La inatención particularmente se manifiesta por problemas de aprendizaje y se nota mucho en la edad escolar. Y la hiperactividad y la impulsividad, bueno, tiene que ver con problemas de conducta que podemos detectar en ocasiones desde temprana edad, aún antes de entrar a la edad escolar. Decías al inicio algo muy interesante. Bueno, hay niños que son malcriados, maleducados, etcétera, y bueno, estos van a seguir siendo con o sin trastorno. Si no hay quien los eduque, por supuesto. Si no hay quien los eduque, por supuesto que van a tener comportamiento disruptivo, que no van a poner atención en las clases, que van a perder cosas, van a romper, y como decimos vulgarmente, hasta el brinco se te van a poner. Pero sí hay que tener la diferencia en cuanto a que cuando hay una familia que tiene cierta estructura, cuando también tienes un sistema escolar que tiene cierta estructura y que a pesar de las intervenciones correctivas, disciplinarias, cuestiones también inclusive que llegan a tocar los valores de la familia y todo, el niño sigue teniendo un comportamiento disruptivo, tiene problemas de aprendizaje, entonces empiezan a prender los focos amarillos de alerta. Entonces, lo primero es revisar si estamos ofreciendo a los niños un espacio ordenado, una estructura sólida, convicciones y valores muy claros, y si a pesar de eso, además del cariño, del amor, de todo aquello que le da paz al niño, si no se logra es porque entonces puede haber un existe la problema posibilidad. Así es. Ahora, una de las cosas que también pasa frecuentemente es que la detección del problema se hace generalmente en la escuela. Esto es muy interesante porque a pesar de ser un problema de salud y de salud mental, donde se empieza a sentir y a detectar es en la escuela. Y ya sea que los papás detectan algunas fallas en la parte formativa por parte de los padres de familia, como también empiezan a detectar al comparar a los niños que tienen la misma edad, el mismo o muy parecido el origen socioeconómico, empiezan a ver que se distinguen por estas situaciones. Entonces advierten a los padres que algo está fallando. Si los padres tienen información y estructura, como ya lo mencionas, y esto sigue comportándose, entonces hay que buscar la ayuda de la opinión del especialista para poder entonces llegar al diagnóstico. El diagnóstico lo tiene que hacer un médico. ¿Por qué lo tiene que hacer un médico? Porque el problema puede estar la sintomatología confundiéndose con otros problemas como por ejemplo la epilepsia. La epilepsia produce déficit de atención.
¿Por qué? Porque las conexiones en el cerebro se ven interrumpidas súbitamente por las descargas eléctricas que tiene un foco epiléptico, y entonces hay que regularlo con medicamento para que pueda ceder este comportamiento. Pero el déficit de atención y la hiperactividad no tienen convulsiones. No tienen Entonces convulsiones. no tendrían por qué confundirse. El síntoma sí. El síntoma pudiera ser confundido, por eso el médico tiene que descartar eso. ¿Y cómo? O sea, el médico cuando ve a un paciente con epilepsia y además déficit de atención, tiene que entender que la baja atención se debe a la epilepsia, no a un trastorno paciente por con déficit de atención, así es. Exacto. Entonces el medicamento que indica sería un antiepiléptico, no tendría Y que dar punto. y punto, y con Ajá. eso tiene que ceder la sintomatología. Claro, porque si no luego van atontando a los pacientes, los van de verdad volviendo como zombies. Pues sí, porque el medicamento que se ¿no? indicó no es el que debe de darse para ese tratamiento. Por eso el médico debe hacer el diagnóstico y debe de descartarlo con este tipo de estudios complementarios como sería un electroencefalograma, etcétera, ¿no? Por esta razón, un psicólogo, por ejemplo, puede detectar pero no puede diagnosticar porque le va a faltar ese componente médico para hacer la diferencia, y un maestro mucho menos. En el electrocardiograma, ¿qué debe aparecer? Electroencefalograma, perdón. ¿Qué debe aparecer para que se sepa que hay déficit, hay síndrome de déficit de atención e hiperactividad? No es que aparezca algo que te indique como en una radiografía, ahí está la fractura y ahí está el trastorno, más bien descartas la epilepsia. O sea, para el diagnóstico tú vas descartando otros problemas. Entonces, ¿solo es con base a la conducta? No, vas descartando este tipo de cosas, porque tú sospechas que tiene ese comportamiento y ese problema porque pueda tener epilepsia. Mandas a hacer el electro, si no te arroja datos de epilepsia y sigue el comportamiento y sigue el problema de inatención, entonces puedes sospechar que es el trastorno. Hay también intoxicación por plomo, que en esta Ciudad de México es muy abundante y puede provocar el trastorno. Si hubo tabaquismo en la madre mientras estuvo embarazada, si hay un problema de adicciones también previo al nacimiento del niño, o si hay otro problema de índole psicosocial, como puede ser abuso, como puede ser también el divorcio de los padres, como puede ser la muerte de alguien muy querido, o bien el nacimiento de un nuevo hermanito que empieza a romper las dinámicas familiares y entonces el comportamiento del niño cambia. Pero ahí tienes la razón de por qué cambia. Entonces, cuando tú descartas todo esto, vas deshojando la margarita, vas quitando las capas de la cebolla y nada corrige, bueno, entonces estamos hablando del trastorno. Por lo mismo, el diagnóstico no lo puedes hacer en una consulta de 1 hora. Necesitas más tiempo forzosamente para llegar al diagnóstico. Entonces, si tú como papá vas al médico y el médico en media hora ya te lo recetó casi, bueno, pues dúdalo, porque no puedes llegar a un diagnóstico tan rápidamente. El problema es complejo. Ajá, pero también, como ya dijiste, hay que ver si en la familia ha habido alguien con esos síntomas, esas conductas, ¿no? Exactamente, porque hay un porcentaje elevado de heredabilidad. Y automáticamente te lo dicen. Con nosotros, cuando llegan a la fundación, muchas mamás llegan muy preocupadas por sus hijos, obviamente, pero cuando empiezan a conocer de lo que es el trastorno y saben de él, empiezan y dicen, híjole, o yo también lo tengo, o sabes que mi marido también lo tiene. Lo que me estás diciendo me describe automáticamente a mi marido. A ver, vamos con eso. Aarón, explícanos, ¿cuáles son esos síntomas que describen a una persona de cualquier edad con síndrome de hiperactividad y baja atención, déficit de atención? Sí, mira, lo que antes de lo que estaba comentando Juan Carlos, quería comentarte algo, antes de pasar a los síntomas. El drama que viven las familias que tienen un hijo con déficit de atención y hiperactividad, que pareciera como muy técnico hablar de los síntomas y de estas cuestiones, pero realmente aquí la cuestión es que a veces la desorientación que tienen las mamás, los papás, las etiquetas que se les ponen porque las familias o las personas cercanas les dicen, oye, pues es que creo que no estás poniendo en orden a tu hijo, creo que te falta carácter para poderlo educar, etcétera, etcétera. Todo eso va complicando todavía un poco más la situación con la familia, con los padres y con el niño, ¿no? Y se crea mucho estrés entre el esposo y la esposa. Si viven juntos, acaban tronando porque no pueden los dos compartir el espacio. Entre el esposo, la esposa y con el niño también, ¿no? Sí, claro. Y el niño que es el que resiente todo el estrés porque
él tiene, pues digamos, toda la mejor intención de poder actuar, comportarse de la manera indicada, pero cuando el problema viene desde el cerebro, o sea, cuando hay algo que está pasando ahí que no le permite al ser quizás como los demás quisieran que fuera, pues ahí es donde empieza también el drama para el niño, ¿no? Entonces, sí se ve en los grupos de apoyo que trabajamos dentro de la fundación, el estrés, ¿no?, de estas familias, de estos papás, en donde a veces va la mamá, nos llama y dice, ¿sabes qué? Yo quiero ir a la plática de orientación, mi esposo no quiere porque no está muy de acuerdo o no acepta la realidad que estamos viviendo nosotros, ¿no? Pero yo quiero informarme, quiero saber más, ¿no? De eso vamos a hablar al rato. Sí. Pero dime los síntomas, ¿cuáles son las características de una persona con déficit de atención e hiperactividad? Bueno, es que quisiera los dejar... síntomas, ahí son tres, Sí. ¿no? Es la inatención, y la inatención se puede identificar a partir de varios indicadores. Uno es que olvida las cosas frecuentemente, parece no escuchar cuando le hablas, tiene problemas para seguir las instrucciones, ¿no? Pierde cosas frecuentemente, le irritan cosas en donde tiene que tener esfuerzo sostenido de concentración, y entonces el niño empieza a darse cuenta que hay algo en él que no lo logra hacer igual que los demás. En cuanto a la hiperactividad y la impulsividad, es también, bueno, se mueve como si tuviera un motor que nunca se acaba, doble pila, tiene dificultades para conciliar el sueño y duerme poco, responde las preguntas antes de que las termine, se interrumpe constantemente, no sabe guardar su turno. Entonces la hiperactividad y la impulsividad van a reflejar problemas de conducta y de relacionamiento, y la inatención más bien problemas de aprendizaje y aprovechamiento académico. Puede ser una persona dispersa que está hablando con 5 personas al mismo tiempo, 5 temas diferentes, También, y que no atiende a nadie y en no concreto. y no concluye ninguno, no también, concluye exactamente. ninguno. Ahora, es más frecuente la inatención en las mujeres y es más frecuente la hiperactividad y la impulsividad en los hombres. Pero hay hombres o hay mujeres que pueden tener los 3 síntomas por igual. Los 3 están presentes, pero hay uno que normalmente predomina más. Ahora, personas que no han sido ni detectadas ni atendidas desde temprana edad, de los 3 síntomas, la hiperactividad y la impulsividad van disminuyendo con el tiempo. Por ejemplo, de niños, si eran muy hiperactivos, bueno, se subían al techo, brincaban, los árboles se caían y terminaban fracturados del brazo y ahí vas corriendo al hospital. De grandes ya no tienen tanto movimiento físico de estar corriendo y todo, pero se están moviendo en su lugar. Su pierna se está moviendo o están rayando o tienen hiperactividad cognitiva. O sea, están muchas ideas, como dices tú, 5 cosas a la vez, todo se les ocurre, todo lo dicen, pero nada concretan, ¿no? Y en el caso de las mujeres, la inatención las hace ser más pasivas, cumplen un poco con este rol machista de, bueno, calladita te ves más bonita, entonces por eso en la escuela también no las detectan oportunamente, porque como no dan lata, son muy dóciles, son ¿no? muy dóciles, mira, calladita, ahí está muy bien, claro, no aprende, pero no pasa nada. En cambio el niño, que a lo mejor sí aprende porque no es inatento, pero es una chinampina, ese se va a notar, y de inmediato el maestro lo va a señalar, va a mandarte llamar, etcétera. Muy bien. Ahora, si no es el electroencefalograma el que va a marcar algo, deben ser algunas sustancias químicas en el cerebro que están faltando. ¿Cómo detectar esa falta de algunos líquidos en el cerebro? Y bueno, cuál es el medicamento y además el tratamiento psicoterapéutico que debe ir en paralelo. Ya nos hablaba Aarón de los cursos de los grupos de autoayuda, ¿no? Entonces, grupos de autoayuda para padres de familia y abuelos, que seguramente están muy involucrados también. Ajá. Y bueno, el tratamiento médico. Vamos a un corte y regresamos. Muy bien. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV. Pues resulta que el déficit de atención y la hiperactividad se volvió un tema de moda en algunos años y se le faltó el respeto no solamente a las personas que fueron etiquetadas con este síndrome, sino a la ciencia misma, ¿no? Y todo parecía una mercadotecnia en favor de la venta de un producto, que era el medicamento. Entonces yo quiero que ahora que ya ha pasado el tiempo, que se han mesurado los ánimos en torno al tema, que los mismos profesores de escuela se han detenido antes de calificar o etiquetar a un niño con ese síndrome, pues ya se sabe que solo un médico puede diagnosticar, ¿no? Así es. Ahora, el médico debe ser un médico psiquiatra, puede ser un neurólogo psiquiatra, ¿no? Puede ser un neurólogo sencillamente, y si no es el electroencefalograma el que va a identificar este síndrome, puede ser que se sepa por la sangre, porque faltan algunas sustancias químicas que llegan al cerebro, bueno, o por qué medio se puede saber. Sabemos que existe 3 sustancias involucradas, son 3 neurotransmisores, uno es la dopamina, otra es la serotonina y otro se llama norepinefrina o noradrenalina, también se le conoce así. Estos 3 neurotransmisores se encargan de llevar la información dentro del cerebro para tener respuestas que normalmente se dan en los frontales. Los frontales es esa porción que tenemos nosotras las personas en comparación de los animales y que nos permite tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, un animal, un perro, si entra en este momento y empieza a caminar enfrente de todos y tiene ganas de orinar en la pata de la silla, lo va a hacer, es un perro, él responde a un impulso, no va a tomar una decisión con base al entorno, nosotros como personas sí, y eso lo logramos hacer gracias a los frontales. Pero ¿por qué podemos tomar esas decisiones? Porque esos neurotransmisores están circulando y nos permiten entonces tomar ese camino. Ahora, no existe a la fecha un estudio como tan determinante como un electro o como una radiografía o algo, pero sí empieza a haber más evidencia al respecto. Por ejemplo, las personas que tienen el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, existe evidencia de que su corteza cerebral en la zona de los frontales es más delgada que el resto de las personas que no lo tienen. Los neuropsicólogos están empezando a identificar áreas de desempeño que le llaman con las funciones ejecutivas para poder acercarse al diagnóstico. Entonces ya ubican claramente problemas que tienen que ver con la memoria, con la comprensión lectora, con la flexibilidad, con la planeación, la organización, la evaluación, la metacognición, y entonces empieza a quitar basura, por así decir, del entorno para poderlo diagnosticar mejor. También desde el punto de vista médico y clínico, la decisión inmediata no es medicar a un niño, es empezar con una intervención psicoeducativa, tanto para los padres como psicoterapia para el niño,
y en unos 2 o 3 meses tú ver si tiene buenos resultados esa intervención, entonces con esa te sigues, porque estás compensando bien lo que le hace falta al niño, apoyándolo con estas intervenciones y sale adelante. Y descubriendo que entonces no tiene el síndrome de déficit de atención e Lo hiperactividad, puede sino tener. que es consecuencia de un ambiente desordenado que ha provocado en el niño algunas No necesariamente, alteraciones emocionales. puede tenerlo, pero puede tenerlo leve o moderado, y entonces con estas intervenciones lo controlas. Pero si lo tienes severo, a pesar de que hagas esto, entonces sí se ve la necesidad de utilizar el medicamento. Muy bien. Ahora, en los talleres de autoayuda, ¿qué hacen, Aarón? Gracias. Pues mira, primero partimos de una plática de orientación, la cual normalmente lo tenemos en la fundación cada 15 días. Organizamos estas pláticas, en principio para hablarles de lo que es el trastorno, lo que implica, su forma de cómo se diagnostica, cuál es su tratamiento. Entonces, es para verificar un diagnóstico. Es para que conozcan sobre el tema, para que tengan mayor conocimiento, cuáles son incluso los fundamentos científicos, como lo explicaba bien Juan Carlos, de dónde surge todo esto, ¿no? Pero podrían ir papás a quienes sus hijos están mal diagnosticados, se les ha dicho que tienen hiperactividad y al tomar esta primera parte se dan cuenta que no lo tienen. Sí, exacto, puede ser que ayude para que digan, ok, creo que esto no es el problema que tiene mi hijo, o bien puede ser para decir, creo que si esto se asocia mucho con lo que está pasando con mi hijo y entonces hay que actuar en consecuencia. Nosotros, en definitiva, no diagnosticamos, o sea, no hacemos ahí el diagnóstico con los papás, ni mucho menos. Tratamos de proporcionarles la mayor cantidad de información. La intención es empoderarlos, es que los papás tengan información científica, actual, y que ellos puedan pues hacer un mejor uso de esta información para que tengan una mejor calidad de vida con sus hijos. Entonces, primero partimos con una plática de orientación en donde les explicamos todo lo que implica el TDA. Y una vez que ya los papás están conscientes y deciden formar parte de estos grupos de apoyo, entonces es como participan, ¿no? ¿Y esto a qué los lleva? Bueno, pues a tener una mejor relación con los médicos, una mejor relación con los psicólogos, si es que llevan tratamiento psicológico. En la escuela también les ayuda bastante para que ellos puedan aprender a trabajar digamos, en equipo con estos tres integrantes, digo, el médico, el psicólogo y el maestro, ¿no? Y también para poder empezar a trabajar dentro de su hogar, ¿no? Desde cómo contener las emociones. Esta es la parte más importante, porque si papá y mamá están ausentes porque ambos trabajan, entonces todo el plan estratégico para sacar adelante a un niño con déficit de atención e hiperactividad no se logra. Exacto. ¿Qué recomendación haces a los padres de familia que sacrifiquen pues el trabajo con tal de estar presentes en la primera etapa de desarrollo de su hijo? ¿Qué es lo que proponen? Porque además es muy válido proponer eso, ¿eh? Sí, claro. En principio, bueno, pues que estén, informados. O sea, algo que comentamos mucho dentro de la fundación es que nuestra primera batalla es contra la desinformación. Entonces, lo primero que aspiramos es que los papás estén informados, tengan conocimiento de qué es el padecimiento y después puedan ellos, pues, ya llevar un tratamiento adecuado, ¿no? Ya con toda la información que uno les proporciona. Y parte de ese tratamiento adecuado es la presencia de uno de los dos, papá o mamá, Tiene de tiempo completo en casa. No necesariamente de tiempo completo. De tiempo completo mientras el hijo esté en el hogar. Mientras el hijo esté en el hogar. Ahora, lo que sí hemos hecho eso sí es necesario, mientras el hijo esté en el hogar. Es muy recomendable, pero sabemos que no siempre es posible, porque finalmente hay necesidades económicas que la familia no logra sostenerse si no participan los dos, además de la proyección personal y profesional de cada uno. Pero lo que sí hemos logrado hacer es nosotros ir a esos centros de trabajo donde están los papás y las mamás para que también se hable el tema. Entonces, por parte de los patrones, por así decir, se vuelve un ámbito más flexible. Si tú pides permiso para faltar por alguna razón al trabajo, es más comprensible cuando también el patrón sabe qué es lo que está pasando y que inclusive la productividad tuya se ve en aumento porque tienes el respaldo de la empresa, a cuando es totalmente unilateral. Claro, entonces, porque trabajas más rápido en menos horas. Rápido, menos horas. Mucho más entonces, productivo. hay muchos tips de hacer en casa. Paralelamente al diagnóstico, hay muchos tips que se van trabajando, que eso es algo interesante que tenemos en el proyecto, que como tú decías, bueno, voy a ir a ver si me confirmo con la información si tengo o no tengo el diagnóstico de mi hijo. Sí, es cierto, te sirve para eso. Pero también si no lo tiene el diagnóstico,
todas las estrategias y los tips que se ven en los grupos de apoyo y en algunos talleres posteriores te van a servir para la crianza. Disciplina positiva, cómo hacer las tareas en casa, comprensión lectora, matemáticas. Te va a servir, tengas o no tengas hijos con déficit de atención. Esto es una virtud que tiene el proyecto. Ahora, le va a servir más a la gente que tiene déficit de atención. ¿Por qué? Porque ahí sí somos muy puntuales, de que digas menos instrucciones, que te asegures en los pasos, que haga procedimientos más cortos. O sea, ya hay una serie de situaciones que tú le vas a dar al papá con herramientas para que las ponga en práctica en casa. Pero además vamos también a ver a los centros de trabajo para que les abran las puertas y se vuelva algo más institucional, que es parte de la responsabilidad social corporativa de las empresas. Entonces se vuelve un lenguaje en favor de la salud mental, en favor del niño, y el entorno es más amigable. Ahora, las sustancias que debe tomar el paciente en un medicamento, sin mencionar marcas, por favor, es nada más. Metilfenidato, que es un estimulante, y atomoxetina, que son los más comunes en México para el uso del tratamiento del déficit de atención. Y esto solamente por receta médica. Esto solamente pero por receta verificando médica. Que si no son estas sustancias, no hacerle caso al médico, porque quiere decir que está tratando mal al paciente. Sí, verificando, exacto. Ahora, aquí el problema va a ser si el diagnóstico es correcto. Por eso nuestra preocupación también es capacitar a los médicos, porque no todos, desafortunadamente, están capacitados para hacer un buen diagnóstico del trastorno. Y si no hay un buen diagnóstico, cualquier medicamento que recetes pues no va a funcionar. Entonces necesitamos asegurarnos de que haya un buen diagnóstico para que en consecuencia el medicamento que se recete sea. Ahora, los papás deben de saber, como decimos vulgarmente, santo y seña de lo que va a pasar con el medicamento. Y esto se lo enseñamos nosotros, ¿no? Y esto nos lo dices después de un corte. ¿Qué va a pasar con el medicamento una vez que el paciente con déficit de atención e hiperactividad comience a consumirlo? Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV. Nos decía Sarón en el corte que muchos padres de familia van a estas pláticas de cada 15 días en tu organización para ver si lograrían enderezar a su hijo, es quitarle el déficit de atención y la hiperactividad sin tomar el medicamento psiquiátrico que les ha recetado un médico. Claro. ¿Y tú qué les dices? No, pues realmente lo que partimos primero es de decir, primero tienen que tener un buen diagnóstico, ¿no? O sea, partamos del diagnóstico. Nosotros procuramos no recomendar, decir estamos a favor o en contra de la medicación, eso no lo podemos hacer nosotros, porque quien finalmente va a recetar el medicamento pues es un médico especializado que sabe del trastorno y que va a poderlos dar lo mejor o lo que él piense que es mejor para su paciente, ¿no? Entonces, pero ciertamente la resistencia que nosotros encontramos de los papás que asisten a las pláticas de orientación, ¿no? es realmente importante, ¿no?, mencionarlo, porque una vez que ya están diagnosticados y les dicen, bueno, tiene que tomarse usted esto, ahí es donde empiezan realmente el conflicto, ¿no?, que los papás no desean medicar a sus hijos, ¿no?, por los prejuicios que hay frente al medicamento psiquiátrico. Entonces, creo que esta es también una labor importante que hacen con los cuales se trabaja la Fundación a través de los grupos de apoyo, porque va rompiendo con esa ansiedad y con esa angustia que tienen los papás, ¿no?, de saber que tienen que darles el medicamento a los niños. Y entonces ahí se encuentran papás con otros papás que han tenido esa experiencia, que eso es lo rico y lo rescatable de estos grupos, que son los papás que le dicen, mira, a mí me pasó esto, tuve las mismas crisis que tú tuviste, ¿no?, las mismas resistencias, los mismos conflictos, pero poco a poco hemos ido, o aceptamos esa situación y ahora la hemos sacado adelante. Y entonces es un diálogo entre padres, ¿no?, que se apoyan y que comparten sus experiencias. Y bueno, creo que eso baja mucho la ansiedad y la resistencia a poderlos medicar. Muy bien. ¿El déficit de atención cuando es hereditario se hereda de abuelos a hijos o de padres a hijos? De abuelos a hijos y de padres a hijos, o sea, hay una cadenita. Puede ser que sea muy leve del padre al hijo, pero puede ser muy fuerte del abuelo al nieto. Entonces no hay una línea así en cascada completa, pero sí hay evidencia de lo que está provocando de uno a otro. Muy bien. Ahora, ¿qué se espera del medicamento? ¿Cuáles son los síntomas que provoca? Bueno, como todos los medicamentos hay efectos secundarios y eso los deben de saber los padres y los médicos deben de advertírselos a los papás también cuando están tomando los medicamentos. Todos los medicamentos psiquiátricos llevan una temporada de adaptación en el niño, sobre todo en los niños, porque además los niños están creciendo y cambia entonces peso y talla y hay que estar ajustando medicamento, pero tardan aproximadamente de 3 a 4 semanas en lograr los niveles óptimos de respuesta en una persona. Deben de saber que algunos, sobre todo los estimulantes como el metilfenidato, en un primer momento pueden generar una cierta baja de actividad por parte del niño, que es lo que a veces vemos como que es que el niño se durmió. Pero si el niño se durmió es que la dosis, además de que se tiene que ajustar, está en el proceso de adaptación. Entonces debemos de darle unos 2 o 3 días en constante comunicación con el médico para que se pueda hacer los ajustes necesarios. Si nosotros interrumpimos súbitamente, ¿no?, es como si empezaste a tomar o como cuando, perdón el ejemplo, pero cuando te pones una borrachera y tienes una cruda al día siguiente. O sea, le metiste alcohol a tu cerebro y luego dejas de tomarlo, hay un síndrome de abstinencia. Entonces tú le estás metiendo un estimulante al cerebro. ¿Y por qué le estás metiendo un estimulante? Porque los neurotransmisores que yo había mencionado, la dopamina, serotonina y norepinefrina, no están logrando hacer las conexiones neuronales adecuadas. Y para eso sirve. La gente que tiene problemas de visión y necesita anteojos, bueno, los anteojos están ayudando a que el nervio óptico capte e interprete adecuadamente su cerebro la imagen. El lente vendría a ser el medicamento en el trastorno por déficit de atención. Entonces, no debemos de tenerle miedo, nada más debemos de saber qué tipo de dosis es la que necesita nuestro niño. ¿Hasta que sea cómo? Hasta que logre disminuir la sintomatología. Si tenemos un niño que es extraordinariamente hiperactivo y que además es disruptivo y que además no logra conciliar el sueño, la sintomatología debe de disminuir a niveles normales, no que lo apague. Porque el niño puede ser alegre y movido e inquieto, eso es parte de la salud, ¿no? Entonces tampoco que lo lleve a lugares tan deprimidos que entonces sí estamos cerrando el Entonces acá tendríamos que distinguir personalidad de hiperactividad Así y déficit es. de atención. Así es. No puedo decir que la personalidad de ese niño es
precisamente déficit de atención e hiperactividad, no. No. Su personalidad me está manifestando otras cualidades, ¿no? Así es. Una persona cariñosa, una persona muy tierna, o una persona muy alegre, juguetón, Así bromista, en fin, hay otras cosas que nos hablan de una personalidad, de un tipo de Así personalidad, es. un perfeccionista, ¿no? O un dominante. Pero eso hay que distinguirlo del síndrome de hiperactividad y entonces y déficit de atención. La medicina lo que va a quitar es la hiperactividad y el déficit de atención. Impulsividad y va a aumentar. Y tiene que aparecer en puro la personalidad. Exactamente. Y va a aumentar también el tiempo de concentración sostenido para terminar una tarea, que ese es el problema con la inatención. O dormir bien. O dormir bien. Entonces, pero el niño tiene que seguir siendo como es. O sea, si es simpático va a seguir siendo simpático. Si es ocurrente tiene que seguir siendo ocurrente. Como también los malos hábitos. Si es grosero va a seguir siendo grosero. El medicamento no lo va a convertir en un niño bien portado. Eso va a ser la educación. Eso va a ser la educación. Pero las instrucciones para la educación también deben de ser aprovechadas y más rápido puestas en práctica gracias al medicamento, como la lección de la clase. Entonces todo eso lo empiezas a observar, empiezas a ver que su desempeño gracias al medicamento cambia favorablemente. Me pregunto cuántos papás dirán, es que mi hijo ya no es como antes, ya no lo reconozco. Ya hasta la casa está más silenciosa y entonces a los papás se les mueve el tapete porque a lo mejor justificaban sus propios errores en todos los errores del hijo por el síndrome de hiperactividad y déficit de atención. Es decir, ahora todos tenemos que portarnos bien y ser buenos porque ya no hay aquí nadie alebrestado, ¿no? Entonces claro, puede ser que los papás también tengan que aceptar que ese hijo estaba enfermo, que ahora está en proceso de ser sanado, que su conducta ya es más ordenada, más mesurada, más atento, duerme bien, no hace ruido, no rompe cosas, pero no por eso ha desaparecido el hijo. Entonces, algo debe pasar en los papás porque ya no tienen el problema al que se habían acostumbrado. Claro. ¿Qué hay para ellos en ese sentido? Bueno, ahí es aprender a ajustar esos cambios de conducta también familiares, como bien lo señalas, porque de repente lo que era algo negativo se volvía parte de una dinámica familiar, era parte de un sistema. Entonces, obviamente que el sistema se modificó. Y hay papás que en donde antes decían, es que por culpa de mi hijo no llegué, por culpa de mi hijo, y de repente se les acabó la culpa de mi hijo. Y entonces la justificación a todos. Bueno, y allí se vuelven a encontrar a sí mismos. Por eso la parte de la psicoterapia y la psicoeducación les viene bien a los padres también, porque ajusta ese tipo de modificaciones para volverlo a acomodar en una dinámica sana de familia y que siga el entorno como lo tenían. Entonces, esto es. Ahora, algo importante también con el medicamento es que no debe de haber tratamientos que duren toda la vida. Probablemente en algunas personas sí, pero no es una generalidad. Debe de haber un principio que es la menor cantidad de medicamentos posibles, el menor tiempo posible y en las menores dosis posibles. Y cada caso es en particular. Te puedo dar un ejemplo, Michael Phelps. Este gran nadador mundial, campeón olímpico, tiene trastorno por déficit de atención y hiperactividad, además tiene una comorbilidad de abuso de sustancias y no puede funcionar bien si no es gracias al metilfenidato. Esto lo sabe el Comité Olímpico Internacional y él puede competir medicado porque si no, no lo hace. Gana las medallas de oro, se cansa de todo y dice, ya no quiero saber nada, ni medicamentos, ni entrenamiento, ni nada. A los 6 meses estaba perdido en el antro, dilapidando dinero, con todos los problemas de conducta que tuvo de joven, que ya tenía bajo control. Y él mismo descubre que dice, ¿saben qué? No funciono si no estoy medicado. Vuelve a ir al médico, le ajustan la dosis y ahorita va a volver a competir. Entonces, él encontró que su estabilidad, porque hay un problema muy fuerte en él, lo logra gracias al medicamento. Pero le adaptan ahora las dosis a su nueva situación que tiene en la vida. Entonces es un caso como muchos otros que debe de haber, pero este es muy significativo porque es muy conocido por el mundo, ¿no? Y es funcional, ¿no? Entonces, pero hay otros pacientes que con un tratamiento de 2-3 años o hasta que llegan y superan la adolescencia, puede ser que el médico los dé de alta, ¿no? Así es. ¿Qué porcentaje de los pacientes que desde niños son detectados con déficit de atención e hiperactividad
pueden dejar el medicamento rebasando ya la adolescencia, digamos. De un 70 a un 80% de 70-80%. Sí, es muy elevado. Pues qué mejor detectarlo a tiempo, atenderlos durante la infancia y la adolescencia, con toda esta estrategia psicoterapéutica de sistema familiar. ¿Cómo se llaman los métodos familiar sistémico? Sí, bueno, lo que más lo sistémico y la terapia cognitivo-conductual es lo que mejor funciona. Correcto, y ya con eso, pues dejarlos listos para su vida adulta, ¿verdad? Así es. Me encanta la idea. Pues les agradezco enormemente que hayan estado con nosotros. Felicidades. Por fin tomamos el tema pues con justicia, con mesura, con inteligencia, gracias a ustedes, de manera que no se considere lo que dice la maestra del kinder: tu hijo tiene hiperactividad y déficit de atención, dale medicina. No. Sí, no. Sino que hay que tomarlo en serio y explorar muy bien en el caso de cada paciente. Si me lo permites, Tere, bueno, quisiera dar nada más los teléfonos. Esos han estado en pantalla, perfecto. Pero sí me gustaría, por favor, Aarón, antes de irnos, que nos digas el congreso. ¿Cuándo va a ser aquí en México? Gracias. Pues mira, es un espacio importante que se abre aquí en México para muchos especialistas, también para padres de familia. Son más de 30 especialistas que vienen de Estados Unidos, de España y de México. Y son los días 2, 3 y 4 de octubre. Lo que buscamos es precisamente acercar este nivel académico de estas personas a los personas que se encargan de atender el trastorno por déficit de atención en México, y también a los papás. O sea, es un momento de encuentro y de diálogo con estas personas que han desarrollado ya investigaciones muy avanzadas sobre el trastorno y que, bueno, tienen esa oportunidad y esa facilidad de hacerlo. Va a ser aquí en la Ciudad de México, en el Hotel Marriott de Reforma. Y bueno, pueden consultar la página de nosotros en www.cerebrofeliz.org, y también hay un micrositio que se llama así, congresotda.org, en donde pueden también consultar todo lo que implica los programas que hay, especiales sobre todo para papás. Hay jornadas especiales para papás y un programa que se imparte ahí que se llama de pe a pa, que también es muy recomendable que consulten, que vean en qué consiste y que, bueno, pues que puedan participar. Excelente, muchísimas gracias, y espero que haya una edición impresa o audiovisual sobre este congreso para que también lo podamos compartir. Claro que Con sí. mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Sí. Gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.